Bueno, hay muchos temas que son tratados por los investigadores del CEDUA, por los que están hoy, o otros temas que se trataron en otros momentos. Es decir, que la importancia, bueno, todos han sido muy importantes. En algún momento los temas de población, bueno, fueron y siguen siendo muy importantes. Todos los fenómenos demográficos, la natalidad, la mortalidad, el estudio de lo que sucede en los hogares, las transiciones, la transición a la edad adulta, pero también, sobre todo, el tema de la migración es un tema importante en el centro. Y por el lado de los estudios urbanos, bueno, todo el desarrollo urbano de las ciudades, el crecimiento, el estudio del sistema de ciudades, de la metropolización, de la competitividad de las ciudades y también de fenómenos urbanos que pasan en las ciudades como la pobreza, el problema de la vivienda, de los riesgos por catástrofes, del agua, en fin, todos han sido temas muy importantes que en algún momento pues atraen incluso el interés de grupos de investigadores y da lugar a proyectos colectivos muy interesantes en materia de movilidad, de contaminación también, pero son temas que se han sucedido, que siguen ahí. Pues yo he trabajado temas que tienen que ver con lo que hace el gobierno para atender la contaminación, fundamentalmente la contaminación que se genera por el tratar con sustancias peligrosas, con residuos peligrosos, pero en general con residuos. Eso me interesa, y me interesa estudiar lo que hace el gobierno más que a través de sus grandes leyes y políticas. Me interesa ver las prácticas, me interesan las prácticas que tienen los agentes del gobierno para atender esos problemas, ¿no? Que son la contaminación en las ciudades, por las descargas de agua, en fin. La contribución del centro y de sus 4 programas académicos en la formación de recursos humanos ha sido muy amplia, ya es longeva. Hay programas que tienen ya cerca de 40 años o más, y hay otros más recientes, como el doctorado en estudios urbanos ambientales, que es el Benjamín, tiene apenas desde 2005, y bueno, la importancia es mayor porque forma formadores, forma profesores, forma expertos, tanto que se desempeñan tanto en centros de investigación, pero también en áreas gubernamentales, donde también se necesita expertise, incluso que se desempeñan en el sector privado, en estas agencias que dan servicios al gobierno. También ha formado y forma tomadores de decisiones, gente que no solo está en los lugares donde se toman decisiones por su expertise, sino también por sus capacidades de conducir gentes y de tomar decisiones. Con mucha fortuna ha logrado combinar en sus programas académicos como varias clases de conocimientos. Por un lado, algo que tiene que ver con las disciplinas que tradicionalmente se ocupan de ciertos problemas, es decir, la estadística en los problemas demográficos pues es fundamental, la sociología, la economía son fundamentales para estudiar lo que sucede en las ciudades, en su competitividad, en los problemas urbanos, en los problemas sociales que se suscitan en las ciudades. Entonces, los programas del centro han sabido combinar esa parte de las disciplinas científicas con otra parte que es el transmitir conocimiento sobre las investigaciones de las gentes que colaboran en el centro. Y en ese sentido los programas combinan lo disciplinario con un conocimiento que se ha generado en años de trabajo de sus investigadores, y además creo que ha sido una combinación afortunada, es equilibrada, y los resultados se ven en los trabajos de investigación que hacen pues los estudiantes, que se convierten en investigadores rápidamente, y también se ve bueno, pues en lo que se genera en el centro, que es una investigación que puede verse como muy asociada a la docencia que se imparte aquí, o también puede verse que la docencia es muy asociada a la investigación, es decir, digamos que esos dos elementos interactúan constantemente y se enriquecen mucho, la docencia y la investigación.
Siempre hay una incidencia de lo que uno hace en la investigación sobre lo que uno enseña. La investigación enriquece mucho la enseñanza porque llena uno de ejemplos concretos, ¿no? para desarrollar las explicaciones, pero también, y en mi caso personal también, la enseñanza ha incidido mucho en orientar una parte de la investigación que desarrollo, porque yo he dado desde 2006 un curso, desde 2005 he dado un curso que tiene que ver con el gobierno de las ciudades, gobierno local. El curso se llama Gestión Local, en algún momento se llamó Gestión Metropolitana también para el doctorado, y eso me ha conducido a hacer un poco de investigación en ese ámbito y a tener algunas publicaciones que no son estrictamente de política ambiental, que es el tema que desarrolla la investigación, sino que tienen que ver con gobierno local. Y entonces ahí yo veo que hay una incidencia también de la docencia sobre el trabajo de investigación, sobre esa otra parte de nuestra actividad profesional, ¿no? Y es muy interesante y es muy enriquecedor. Yo no podría responder de manera concreta implicaciones de lo que se hace aquí en las políticas públicas. Desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, hay una interlocución permanente entre los investigadores del CEDUA y los tomadores de decisiones gubernamentales. Y además hay mucha literatura oficial, hay muchos documentos administrativos gubernamentales que citan los trabajos del CEDUA. Cuando se habla de vivienda, de cuestiones de población, del fenómeno metropolitano, recurrentemente son citados los trabajos de aquí en temas de movilidad y transporte también. Entonces, digamos que si no hay una incidencia muy concreta, la hay. Aunque seguramente muchos de mis colegas que tienen un mayor conocimiento de esa dinámica tienen elementos muy claros y concretos de influencias muy específicas en el área de población, de lo que se estudia en el colegio, de las investigaciones que se han desarrollado aquí con respecto a la política de población. Ahí me parece que sí hay una incidencia más clara, aunque yo sería incapaz de dar un ejemplo muy concreto de cómo se expresa esa influencia. Pues el investigador supongo que no sé si cambiará mucho, pero tendrá que ser un poco más sensible a la incorporación de las tecnologías y también muy cuidadoso de esa deriva de la dispersión a la que constantemente invita el que estemos rodeados de información, tengamos un acceso a información mucho más inmediato que antes. Seguramente la especialización continuará. Yo creo que es inevitable la especialización y siempre habrá que seguir cuidando esa parte de eso que de pronto tiende a olvidarse, que es una base de cultura general de todo investigador en todas las áreas, que permite justamente el diálogo entre disciplinas y que es muy importante en nuestro trabajo. El centro es un ejemplo, el CEDUA es un ejemplo de un espacio donde convergen muchas disciplinas y bueno, y es lo que pasa en nuestros programas, es el no descuidar, el conocer lo que hace el otro, es lo que permite justamente la interlocución, el diálogo. Entonces eso, yo creo que el investigador va a tener que pensar un poco en eso, no descuidar eso en su carrera hacia la especialización. Y el alumno, pues no sé, el alumno desde luego que va a cambiar, no es hoy en día el mismo alumno que había hace unos años. El alumno de hoy hace mucha investigación en las redes sociales y a veces hay un rechazo de nosotros a eso, pero hacia allá está transitando esa práctica de buscar información es en las redes, y yo creo que el alumno va a ser un alumno que va a tener que especializarse, puesto que tiene toda esa disposición de información, esa accesibilidad tan fácil, pues va a tener que especializarse o un poco ser cuidadoso en la selección y en discriminar toda esa información y en tratarla, ¿no? Yo creo que va a suponer otras capacidades, quizá un poco diferentes de las que tenían los alumnos hace algunos años. Bueno, no sé si eso vaya a cambiar mucho. Vuelvo al tema, las
las tecnologías de comunicación abren las posibilidades de tener intercambios con otros actores, con otros centros, en otros lugares. Sin embargo, el recurso tiempo es el mismo, ese no se estira, entonces se diversifiquen los actores con los que hay interlocución. Pero yo creo que la interlocución finalmente es una especificidad antropológica, eso de relacionarse con los otros, y eso yo no creo que cambie mucho. Bueno, no lo sé, no creo que cambie mucho en el futuro próximo. Bueno, pues retos hay muchos. ¿Por qué? Porque el CEDO estudia la población, estudia la urbanización, estudia los fenómenos que suceden en la ciudad, los fenómenos sociales, y estudia la cuestión ambiental. Y entonces parece que son tres ámbitos que no dejan de desarrollarse, de ganar tamaño y ganar sofisticación. Entonces ahí el reto es enorme. Entonces ese reto implica para nosotros otro reto, que es el saber escoger qué vamos a seguir estudiando, porque no podemos abarcarlo todo. Hay un reto de selectividad ahí para el centro, importante, pero al mismo tiempo es bien interesante lo que está sucediendo. Es muy interesante, los flujos migratorios, a pesar de todo, siguen vivos entre las ciudades, entre los países. El comportamiento hacia el medio ambiente parece que se modifica de manera marginal, pero creciente. En fin, todo eso va a seguir ocupándonos mucho, y desde luego la dinámica poblacional. Bueno, después hay otros temas que nos atañen, que es que el oficio quizá también se modifica, porque hoy hay recursos de las tecnologías de información y comunicación están modificando el trabajo del investigador. Toda la tecnología satelital también está contribuyendo a modificar nuestro trabajo. Entonces habrá que incorporar temas y también incorporar herramientas. Habrá que conciliar con todo, que lidiar y conciliar todo eso, ¿no? Es un reto interesante.